Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Es un placer nuevamente estar aquí con este seminario de feminismo y filosofía. En el día de hoy, la sesión 5, vamos a abordar el, digamos, el problema central, el núcleo central de este seminario, que es el estatuto que puede obtenerse o que puede tener la teoría feminista. En este orden de ideas, nos acompaña hoy como ponentes principales el maestro Rogelio Acevedo, la maestra Gisette París, y eh, el tema central de esta sesión pues es dar como una síntesis de lo que ya se ha venido trabajando a lo largo de las 5 sesiones. Entonces, con esta sesión, lo que se busca es dar respuesta a una de las preguntas centrales que se plantea a la hora de hablar de feminismo y hablar de filosofía, y es el antagonismo que cobran las luchas entre hombres y mujeres y la idea de que la lucha por la liberación de la mujer, en cualquiera de sus formas de análisis, es una lucha de antagonismos con la lucha de la liberación del hombre o por la liberación en general. Entonces, hacer esta claridad y esta salvedad es a lo que se enfoca esta sesión y es lo que se pretende para sintetizar las anteriores sesiones. Se ha pensado y se ha preguntado si el feminismo es una ideología, si existe un feminismo como un bloque homogéneo o varios feminismos. Se ha pensado y se ha reflexionado en torno a el ser mujer en contextos diferentes en lo que se conoce como el sur global, y todo este discurso ha permitido llegar entonces a esta sesión. Entonces, sin más preámbulos, para responder a la pregunta de hoy, guerra de sexos, o más bien también diríamos, la lucha de la mujer es antagónica a la del hombre, existe un antagonismo entre el hombre o la mujer, hablar de feminismo implica excluir al hombre. A estas respuestas, a estas preguntas más bien, buscará responder nuestra sesión de hoy. Maestro Rogelio, maestra Gisette, el público es de ustedes. Buenas tardes Bueno, a todos y muchas a todas. gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Dale, dale. compartiendo. Yo quisiera partir de esta pregunta que colocamos en su momento para el debate, para el conversatorio, sobre hombres y mujeres, guerra de sexos. Yo considero que en el transcurso de este desenvolver histórico y recopilando bastante de toda la información que hemos trabajado en estas sesiones, considero que no es una guerra de sexos, más bien ha sido una guerra de hombres contra mujeres. Y esto no quiero que se evidencie o se manifieste como una victimización, una vulnerabilidad sobre las mujeres, no. Yo creo que en el transcurso de la historia se ha visto que a través de este sistema patriarcal, unido a diferentes religiones, por ejemplo, monoteístas, en donde precisamente han proporcionado una dominación, una sumisión frente a la mujer. ¿En qué situaciones? En las violaciones, en el maltrato psicológico, en el maltrato físico, en los asesinatos diarios entre las familias, que se ha vuelto esto muy natural. Y vemos en las noticias y vemos en las estadísticas que sigue esa dominación y esa humillación de parte del varón frente a la mujer con esta clase de situaciones violentas, ¿no? Decimos hay una sociedad violenta, pero esta sociedad violenta ha sido construida precisamente en este sistema patriarcal, ¿no? En este sistema donde hemos hablado que el varón es el punto de referencia, ¿no? Donde no se duda de él, donde al ser él el punto de referencia tampoco se reconoce él a sí mismo, ¿no? No hay manera de que él sea cuestionado, tampoco. ¿M? Pero en cambio sí se debe cuestionar la existencia de la mujer, ¿no? Y hasta hace poco, con estas teorías feministas que se han levantado con fuerza, actualmente la vemos con mayor fuerza porque también ha sido un proceso de reconocer y de cansancio absoluto de decir, hey, la mujer existe, pero también en esta teoría, en estas teorías feministas se ha mostrado eh,
que el varón también ha sido vulnerado, lastimado con este sistema patriarcal. ¿En qué sentido se ha visto vulnerado y lastimado? En ese ejercicio de él no poderse reconocer tampoco, ¿no? Como persona. Y cuando digo reconocerse es mostrar que él también sufre, que él también puede llorar, que él también tendría derecho a amar, ¿no? Porque se ha puesto ese referente donde el varón tiene que ser fuerte, es protector, donde él debe tener éxito y ser proveedor, ¿cierto? Y en ese orden de ideas es negado o le tiene muchísimo pavor, por ejemplo, al compromiso, le tiene muchísimo pavor a tener una familia, porque consideran a la mujer, por ejemplo, una enemiga seductora, que eso no es naturalizado, ¿no? No es que él se lo inventó, es que el mismo sistema patriarcal en el que creció le ha permitido a él construir una idea de misoginia fuerte, donde ve a la mujer como enemiga y no como una compañera. Entonces ella sirve precisamente en cuestiones serviciales. Es decir, si llega a conseguir una pareja, muchas veces esa pareja es para suplir sus necesidades, pero lo piensa dos veces si se va a enamorar o no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo va a atar, porque la idea es que si se compromete, ya va a dejar de hacer una cantidad de cosas por estar solo con ella. Y viene esta idea de la monogamia también, que es bastante política, en donde se piensa en ese amor romántico que dura toda la vida, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, también el varón ha sido producto, víctima de este sistema patriarcal. Le ha tocado también de alguna manera mutilar sus emociones, negarse a ellas, ¿sí? Para montarse en toda una idea de un referente neutral frente a la mujer. Ahora, mientras ellos están pensando en que ser exitoso es tener la posibilidad de disfrutar sexualmente de otras mujeres, a nosotras nos venden la idea de que entre más esperemos el príncipe azul, el hombre, entre más nos guardemos, llegará el hombre especial, ¿no? La idea de que tú eres especial, tú eres maravillosa, tú eres bella, eres única, llegará el hombre perfecto para tu vida, sometiéndola a ella a disfrutar de su sexualidad, sometiéndola a ella a reprimirse también y esperar darle todo de ella a ese hombre que le dicen y le montan en la idea, ¿no? Por ejemplo, en la literatura se ve muchísimo en los cuentos clásicos infantiles, en los cuentos de Disney, por ejemplo. Uno ve a las princesas, no las ve ni siquiera acompañadas. Uno ve a las princesas contando y cantándoles a los animales, ¿cierto? Por ejemplo, o las ve solas esperando que su príncipe azul llegue. Ni siquiera se enseña a ser compañeras de otros humanos o de otras mujeres, ¿no? Siempre las ve uno en esos personajes solitas. Implícitamente esos mensajes siguen ahí construyéndose, ¿no? Hasta que llega un momento como esto del movimiento feminista y le permite también cuestionar al varón y decir, bueno, pensémonos los roles, las diferentes tareas que debe tener tanto usted como yo en igualdad de condiciones. Por eso es tan complicado actualmente, y yo creo que en el transcurso de la historia, establecer una relación erótica, amar bien, amar sanamente, amar en construcción, porque es que no se consideran las relaciones igualitarias. Todavía está ese ejercicio de control del varón sobre la mujer, ¿sí? Entonces, en ese orden, es complicadísimo aún todavía, y eso que hemos venido haciendo todo un proceso histórico con este movimiento feminista, de cuestionarse la relación erótica entre un varón y una mujer. Y no solamente lo queremos hablar en términos heteronormativos, también pasa en las relaciones homosexuales,
Los homosexuales han sido, yo creo que también en bastante alto grado de vulnerabilidad con este sistema patriarcal. Dos varones les cuesta muchísimo expresar en público su amor, porque y eso es inconcebible, ¿no? La educación se ha preocupado más por enseñar sobre el capitalismo, sobre el neoliberalismo, sobre que debe ser reconocido por lo que tenga, más que por su educación emocional y sus sentimientos. Entonces, se crecen o crecemos en esa idea de que no deben llorar como niñas, que no deben mostrar sentimientos de vulnerabilidad, de torpeza, porque eso es igual a la feminidad, ¿no? Entonces, todos estos adjetivos se le dan es a la mujer, ¿no? Entonces, crecen ellos en ese modelo también donde no se pueden equivocar, no se pueden enamorar porque las mujeres los seducen, los atrapan y los condenan a estar allí con ellos, ¿no? Sin embargo, el premio para ellos también es estar con una mujer servicial, ¿no? Atenta, condicionada a ellos. Entonces suple sus necesidades básicas, entonces están atentas incondicionalmente porque ese amor romántico bajo ese sistema patriarcal muestra una idea donde la mujer tiene que estar incondicionalmente con ellos, ¿no? Ella no se puede cansar, ella no puede tener libertad si en algún momento desea irse, ¿cierto? Esa idea de ese amor incondicional, así él no esté, no importa, yo seguiré fiel a él, Dios algún día me lo va a agradecer, ¿no? Y donde queda uno como persona, como mujer, ¿sí? Entonces, le voy a dar paso un poco a Rogelio para que hable y complementemos el conversatorio. Bueno, Bueno, maestra Giselle, muchas gracias por este preámbulo. Vamos entonces a aterrizar el discurso. Digamos que la intención de mostrar estas relaciones de desigualdad que se han presentado históricamente de el hombre con la mujer y la situación de la mujer en las distintas sociedades, pues nos lleva a el análisis de esta situación desde un plano del ámbito filosófico. Entonces, para iniciar el discurso, para iniciar la conversación, la discusión, la apuesta, el maestro Rogelio nos va a presentar el enfoque que se tiene desde la tradición dialéctica. ¿Qué significa esto? El análisis de la historia de los acontecimientos en donde las mujeres han estado excluidas, pues es también la historia de las formas de dominación, en donde ha habido una lucha constante. Y esa lucha constante, pues es lo que nos tiene hoy hablando de estos temas. Entonces, maestro Rogelio, la palabra es toda suya. bueno, un saludo a todos los que nos acompañan hoy, a Gisette, a Sebastián. Miren, la idea es la siguiente. Resulta que las formas en que nosotros estamos en el mundo, para citar a Heidegger, pero más allá de Heidegger, a Kusch, que traduce el ser en el mundo como estar en el mundo, un gran lector de Heidegger, Rolfo Kusch, eh, esa forma de estar en el mundo no es natural. Creo que hemos insistido en eso a lo largo no solamente del ciclo que estamos cerrando, sino también del primero, sobre la filosofía abstracta y la filosofía concreta. Resulta que la forma, repito, de estar en el mundo, como no ha sido natural, ha sido construida, pero ha sido naturalizada. Y bueno, y Gisette hacía un contexto, una buena descripción de lo que sucede en la actualidad eh, como parte de una tradición de opresión sistemática, a veces enmudecida, pero latente, que está allí, que se manifiesta de maneras sutiles y de maneras muy violentas. O sea, que va desde la revisión del celular del compañero hasta el feminicidio, hasta el asesinato por celos del compañero de la compañera. ¿Sí? Y poníamos el acento, pone el acento, Gisette, en la violencia centrada en el cuerpo de la mujer. Pues bueno, tal como lo menciona Sebastián, yo quiero que en mi discurso hacer la siguiente línea para que tengamos claridad de lo que yo quiero decir.
existe, por lo menos en Occidente, pero no quiero limitarme a Occidente, una tradición de pensamiento filosófico dialéctico que sistemáticamente también ha sido invisibilizado por una posición filosófica del poder. Es decir, cuando yo quiero pensar, por ejemplo, para que nos entendamos en términos filosóficos, occidentales, ya muy trillados también, pero que no pierden, digamos, una potencia discursiva, pienso en los presocráticos, y más exactamente pienso en Demócrito y Leucipo. Demócrito y Leucipo son pensadores que no están en la línea del poder griego en el que estamos hablando. Y decir griego es un poco equívoco, ¿no? Porque uno llama griego una enorme cantidad de pueblos bajo la égida de un discurso cultural que pretende aglutinarnos. Es similar, muy similar a cuando se dice ser español o ser colombiano. No basta con decir ser colombiano y poner un país allí. No es igual. Hay muchas formas de ser colombiano. Lo mismo pasa entre los griegos. Pues bien, hay una tradición que se impone en la academia cuando se habla de filosofía antigua, que no solamente es eurocéntrica, sino que es helenocéntrica y aunada al poder. Entonces, en lugar de desarrollarse con mayor ahínco autores dialécticos como Demócrito o Leucipo, que a juzgar por Michel Onfray pudo haber sido el nombre de una mujer, Leucipo, se pone en su lugar un pensamiento que niega la dialéctica, como sería el de Parménides. Entonces, desde ahí empezamos con la cuestión del discurso. Ustedes dirán, bueno, esa cuestión tan elevada, ¿cómo la aterrizamos al tema de lo sexual en términos de género? No es que yo quiera forzar el discurso. Lo que yo quiero es decir que hay una línea de pensamiento que se mantiene en la academia y que se impone porque no se muestran otras variables o a veces se muestran de manera exótica que nos impide pensar de manera dialéctica. Entonces, Demócrito es una manifestación de ese pensamiento dialéctico que queda opacado un poco por Parménides. Y lo podría seguir entonces también Platón. Y dejando a un lado por un momento solamente esta idea platónica, nos podemos ir hacia la India y pensar en el pensamiento de los Upanishad, pensar en el pensamiento de los Rig Veda, y aún ahí encontramos unos pensamientos cerrados a una forma de discurso que niega lo fenoménico. ¿Qué quiere decir lo fenoménico? Lo que aparece ante nosotros como un concreto complejo, ¿sí? El discurso no dialéctico, un discurso formal negador, un discurso positivista, tiene la característica siguiente: tiende a pensar que lo que aparece ante nosotros debe ser reducido al formato mental que se tiene. Y resulta que nosotros, los colombianos, muchos en nuestra forma de pensar, funcionamos de esa manera. Claro, ya no se trata de pensar como Platón por varias razones. No somos griegos, no estamos en una sociedad esclavista como esa, pero sí estamos en una sociedad esclavista, digamos, difuminada, que ya no funciona con la apropiación de la corporeidad del obrero, sino que hay un sistema salarial que permite esas formas de esclavización muy sutiles, pero siguen siendo formas de esclavización. El negar eso que aparece allí, el negarlo como tal, es lo que funciona como un pensamiento totalitario. Y ya Rosenzweig, es un filósofo judío, semita, ya empieza a denunciar esa tendencia en la filosofía clásica griega como una filosofía totalitaria, una filosofía que a todas luces deja de serlo porque no permite un diálogo con lo real. Y Platón es un ejemplo. Cuando ustedes ven la idea del amor platónico, la idea del amor platónico es un amor donde no entra el sexo, donde no entra la corporeidad, y que si usted lee el banquete de Platón, encuentra cómo se reduce el amor ideal a un amor intelectual entre hombres. O sea, fíjense, es una homosexualidad machista la que se expone en uno de los comensales invitados al banquete de Platón. Y remata este diálogo maravilloso. Yo no estoy negando la riqueza que tiene este diálogo de Platón, pero remata con una cosa importante para nuestro discurso y que es altamente dialéctica, a pesar de Platón ser
un aristócrata, y es esta. Cuando Sócrates solicita o le solicitan que hable del amor, él no habla desde sí, él no habla desde sí, él habla refiriéndose a una anciana que por ser anciana ya no tiene funciones sexuales. Por ser anciana le va a decir cómo habría de relacionarse el amor y lo pone de una manera trágica, nunca como una solución, la plantea de una manera trágica, porque dice, el amor nace, eros, o sea, recurre a la teología, y eso es algo importante cuando hablamos de filosofía, que nunca se divorcia de la teología o del mito, como mencionamos en su momento. Dice que eros nació de la pobreza y de la riqueza, que el dios de la pobreza estaba desmayado y la riqueza se aprovechó, lo violó, además fue un acto no consensuado y de ahí nació el amor. Entonces que el amor es como una deidad incompleta, que le hace falta siempre algo, está hambrienta, nunca está satisfecha. Esa idea irracionalista del amor es la que va a permear durante mucho tiempo en un discurso que desprecia el cuerpo. Y uno va leyendo, por ejemplo, dando saltos históricos y va a encontrar un símil parecido en Nietzsche, en Hacia habló Zaratustra, cuando dice habla de las mujeres. Dice, hay una frase donde Zaratustra le pregunta nuevamente a una mujer anciana que le hable del amor. Y ella le dice, yo estoy muy vieja para acordarme de eso, fíjense. Y luego le dice, si vas con mujeres no olvides el látigo. Entonces, ahí no solamente en la superficie un manifiesto de desprecio por las mujeres, porque en Nietzsche eso es contradictorio, ya hay pasajes donde se habla de cierta igualdad, pero sí es marcada esa tendencia a que la mujer no es apta para el discurso filosófico. Y volviendo al banquete de Platón y relacionarlo con lo que dice Gisette, al no situar a la mujer como un sujeto discursivo, lo encontramos en el banquete, cuando al hablar del amor, los filósofos, todos hombres, despiden a las mujeres porque van a hablar del amor. Eso ya nos tiene que decir mucho. Pero bueno, yo creo que está anclado a una forma de discurso legitimante del patriarcalismo a lo griego, del patriarcalismo de esa época. Pero no nos engañemos, porque hay gente que piensa que porque uno está criticando Europa, está aplaudiendo todo lo que no es europeo. No. Los feminismos, por ejemplo, los feminismos de América Latina de Abya Yala se enfrentan con un doble problema. O sea, no solamente tienen que enfrentarse con el patriarcalismo judío-cristiano católico que tenemos acá, sino con el patriarcalismo que heredaron de sus propios pueblos. Se habla de un patriarcalismo mixto. Eso sí es filosofía, es pensarse en el contexto histórico en el que se está. Y esa es la diferencia de un pensamiento dialéctico contra un pensamiento formal abstracto, ¿sí? Entonces, por ahí va el asunto. El segundo sexo de Simone de Beauvoir suele ser citado por las feministas porque rescata la idea de la mujer como un constructo. Y mucha gente desde la cotidianidad, es decir, desde la ideología que conforma nuestra forma de estar en este mundo que es simbólico-cultural, a lo Heidegger, supone que eso es apenas una mera opinión. Es decir, que ese discurso de la construcción de lo femenino es pura ideología de género. Pero no vamos a volver al tema de si el feminismo es ideología o es filosofía. He dicho en mi intervención anterior que era filosofía, pero en tanto que es crítica. En cuanto nunca se le olvida cuál es el referente histórico, biológico del cual bebe sus discursos. Entonces, Simone de Beauvoir no da una opinión traída de los cabellos que porque era mujer, no, sino porque está basada en una filosofía fenomenológica muy interesante, que era el existencialismo, pero es una variable del existencialismo francés, de la fenomenología hecha a lo francés. ¿Qué quiere decir hecho a lo francés? Quiere decir
hecha bajo las circunstancias histórico-políticas de los franceses. Pero la gente no hace escándalo por eso. Si uno dice filosofía inglesa, no hay lío. Si uno dice filosofía francesa, no hay lío. Pero si uno dice filosofía latinoamericana, sí hay lío. Y el asunto está en que esta filosofía, para no volver al tema de la filosofía en perspectiva latinoamericana, que está allí, sino a lo siguiente. La forma de estar en el mundo, acuérdense que Simone de Beauvoir es también una lectora de Heidegger, y Heidegger en El ser y el tiempo habla precisamente del ser como el que se pregunta por su condición en el mundo, ¿sí? Y eso es lo que lo hace existencial, porque rompe el existencialismo. Bueno, ustedes dirán, no, pero Heidegger desprotrica de los existencialistas y no quiere meterse allí. Sin embargo, sí es una filosofía existencial en el sentido en que no parte pretende no partir de una metafísica de esencias. O sea, es que existe lo humano como esencia. No, no, no. Justamente la idea del Dasein es aquello que está ahí, es un ente que logra preguntarse por el sentido del mundo. Y el único ente que logra preguntarse por el sentido del mundo es el hombre. Pero es un hombre situado, eso quiero que quede clarísimo. Entonces, desde esa fuente es que bebe Simón de Beauvoir. Y dice, ¿quién es el Dasein? ¿Quién es ese ente que se pregunta por su condición de estar en el mundo? ¿Es una mujer? O sea, ¿se define el ser mujer por lo estrictamente biológico? No, se decide es por su pregunta por el ser. Entonces, esto que estoy diciendo un tanto elevado, tenemos que aterrizarlo. Y ahí en algún momento con Gisette estábamos leyendo un libro de Rosa Montero genialísimo que se llama Nosotras, Gis ahí me corrige, y Rosa Montero hace un estudio precisamente de Simone de Beauvoir en su momento y señala cuáles son las dificultades de llevar a cabo un proyecto práctico de filosofía existencial. Muy, muy interesante, recomendado, porque habla justamente de aquellas mujeres que han sido negadas como intelectuales, y entre esas Simone de Beauvoir se le ha leído muy a la ligera, entre otras o no se le conoce, no se le reconoce. Bueno, eso por un lado. Ahora, la filosofía, como he dicho en algún momento, la filosofía hay que ponerle plural, hablar de las filosofías. ¿Dónde surge el plural? El plural surge justamente cuando le introducimos la historia, cuando nos situamos concretamente. Y yo creo que el único valor, o bueno, no el único valor, pero el valor fundamental que tiene la filosofía es hacer más llevadera la vida humana. O si no, no sirve para nada. Sería un adorno tonto para descrestar gente. La filosofía de tener una intencionalidad política. Y a lo que voy es que la famosa guerra de sexos es más bien una condición basada en la posesión de la mano de obra de las mujeres, sometida a la mano de obra de los varones, ¿sí? Y que a su vez esa lucha de clases, un compañero Kelvin hacía esa pregunta en su momento, la división sexual del trabajo hace parte de la división social del trabajo. Y ¿cómo se podría decir? Esa subsumisión o subsumisión de la mano del trabajo femenino y infantil al capitalismo es lo que tenemos que considerar para podernos pensar la cuestión de esta guerra sexual. No se trata, si no caemos otra vez en un formalismo extraño, no se trata de decir, es que el hombre o los hombres son así y las mujeres son asá. No, los hombres y las mujeres somos constructos culturales, y he puesto dos referentes, a Heidegger, a Sartre, a Simone de Beauvoir, y si quieren también les sirve Marx y les sirve Michel Onfray, para que se den cuenta cómo el ser hombre o el ser mujer responde a un constructo cultural concreto. Y yo creo que ahí Onfray se queda corto, pero bueno, eso es para otra discusión. Y los que aquí estamos hablando y los que nos están escuchando han de asumirse así. Entonces, yo voy a traer aquí a colación un concepto, lo mencioné en su momento, pero creo que no lo desarrollé, y es el siguiente, es este.
Tenemos que pasar de un discurso basado en la identidad a un discurso basado en lo idiosincrático. Y cuando digo idiosincrático, quiero citar aquí a Manuel Zapata Olivella. Manuel Zapata Olivella es un filósofo colombiano antropólogo y él define la idiosincrasia justamente como la corporeidad. Pero resulta que nosotros, por ese cartesianismo que aprendimos desde la invasión de Europa a América, dividió el cuerpo, dividió al ser humano entre cuerpo y alma, pero esa alma la dejó muy eurocentrada, la dejó muy centrada en el proceso histórico judio-cristiano occidental. Pero idiosincráticamente hay cuerpos que tienen tradición genética africana, asiática, indígena. Y cuando digo indígena me quedo corto, porque piensen nomás, más de 102 pueblos aquí, más de 200 pueblos indígenas en Colombia. O sea, estamos diciendo muy poco cuando decimos el ser, el Dasein. No, nos toca situarnos históricamente, concretamente. Entonces, ahí cala muy bien hablar de idiosincrasia. Y tenemos entonces que pasar de una lógica dialéctica, que está allí muy bien, que nos sirve de sustento, pasarlo al diálogo. Y aquí es donde vamos a poner un poquito más cotidiano para darle paso a los compañeros, y es esta, miren, las relaciones humanas, porque esto hay que hablarlo en el terreno mismo de la cotidianidad, en las relaciones humanas nosotros no asumimos una postura filosófica con nuestro compañero o nuestra compañera. Hemos asumido ya como normal las relaciones en pareja. Hemos asumido que la monogamia es natural. Hemos asumido que los celos son naturales. Todo eso son constructos. Y hay que pasar de la dialéctica, sin olvidarla, al diálogo. Y quiero darle aquí la palabra a los compañeros para poder oxigenar mi discurso. Gracias. Muchas gracias, maestro Rogelio. Digamos que toda esta puesta en escena de toda la construcción epistemológica que define por un lado el patriarcado, digamos que generalmente se tiende a ver como una construcción homogénea y etérea, como una estructura social única, y que finalmente cuando se nos habla del patriarcado no sabemos realmente a qué se está haciendo alusión, pero que en la vida concreta de las mujeres sí lo están viviendo. Y de una u otra manera, como lo exponía la compañera Gisette, también los hombres pues hacen parte de esa forma de dominación que es una mutación que se da en la historia de la humanidad. Y si ponemos un criterio marxista de análisis desde el surgimiento de la propiedad privada, que es donde la mujer comienza a ser parte de la misma propiedad, ¿no? Porque también encontramos que en los albores de la humanidad las sociedades matriarcales existieron y tuvieron una organización determinada y la mujer fue el centro por el tema también de la fertilidad y bueno, otras cosas allí que se han ido discutiendo. Entonces digamos que en ese orden de ideas, la línea tradicional o la línea epistemológica de Occidente nos ha mostrado unas mujeres abstractas, pero que en la misma lucha, y por eso el pensamiento dialéctico es tan importante, las mujeres han manifestado, digamos, una forma de interpelar, o sea, se vuelven ese otro en algún momento que interpela y que desde adentro critica la irracionalidad de un sistema que se presupone irracional. Y en este momento pienso en un Paul Labarré, cartesiano él, que dice y analiza y dice, bueno, si todos los seres estamos dotados de razón, cartesiano, las mujeres, ¿por qué se les cree irracional? Y él vuelve a una autora supremamente interesante que dentro de la lógica, obviamente, es una mujer de élite del Renacimiento, eh, y ella también se critica y dice, ¿yo por qué no tengo derecho a interpelar? Si se supone que los avances de la humanidad están todos allí. Entonces, en esa tradición, su merced me menciona el eros. Entonces vuelvo a Freud y Freud dice que el eros es el instinto de vida. Ese instinto de vida, ¿cómo podemos relacionarlo con la parte de la lucha por la liberación de las mujeres? Y pues desde un autor que es bastante cuestionable desde la interpretación de la condición femenina como Freud, pero ¿cómo podemos articular ese instinto de vida que es el amor a una concepción
de la lucha por la liberación de las mujeres que incluya también a los hombres y que no se plantee como el antagonismo. Entonces, no sé ustedes cómo lo ven, maestra Gisette, maestro Rogelio. Bueno, la idea de amor. Yo considero que esa idea, pues, obviamente, ha sido una construcción cultural necesaria en su momento para supervivencia. ¿Por qué lo digo? Porque necesariamente nosotros al ser seres mamíferos hemos necesitado instintivamente de construir ciertos valores, ciertas ideas para podernos mantener, ¿no? Y nacen precisamente en esta idea dualista también de todo lo, porque se ha creado también esa idea de un mundo dualista, ¿no? Amor, desamor, blanco, negro, luz, oscuridad, etcétera, ¿no? Pero esta idea de amor también con el paso del tiempo ha mutado, ¿no? Pero desafortunadamente ha mutado bajo ese sistema del que venimos hablando, ¿no? Entonces, donde el varón construye la idea sobre amor, que tiene mucho que ver con esa idea platónica de la que estaba mencionando Rogelio también, ¿no? Si uno se pone a pensar en esa idea de amor y cómo ha afectado de alguna forma, se da uno cuenta que hasta la idea de amor, amor propio, por ejemplo, también ha sido construida bajo ese sistema, ¿no? Entonces ha tenido bastante privilegio, bastante estatus en ello el varón. Digamos, él considera que bajo esa idea de amor alquila mujeres, ¿no? Bajo esa idea de amor puede disfrutar de una diversidad sexual, estar con quien desee estar. Pero la idea de amor para la mujer ha sido otra, ¿no? La idea de amor para ella sí es entregarse fielmente a un varón, entregarse fielmente a su pareja, indistintamente que sea varón o no. ¿Ah? Tanto así que no se reconoce realmente quién es el otro con quien está el varón. En este caso, no se reconoce ni a él mismo, porque él es el punto de referencia, ¿no? Pero tampoco reconoce con quién está. Para el siglo XVI aproximadamente se reconoció que existía el clítoris en la mujer. Y digo se reconoció, lo digo para la ciencia, ¿no? Porque realmente ya habían conocimientos de ello, solo que la ciencia moderna excluyó a las mujeres precisamente de la medicina y de todo lo que tenía que ver con cuestiones científicas y demás, porque no se consideraba que ellas pudieran ser parte de esto, ¿no? Imagínense, hasta el siglo XVI reconoce la ciencia que hay un clítoris, ¿no? Y hasta ahorita el siglo XX, o sea, hace poquito, por decirlo así, se dan cuenta que la mujer es multiorgásmica. Entonces ese miedo de pronto decir, bueno, ¿cómo puedo satisfacer también a mi pareja, no? Porque es que el amor también viene al lado a toda esta educación sexual, ¿no? Construirse desde la educación sexual también complementa porque somos más cuerpo que otra cosa. Y es lo que viene diciendo Rogelio también. Desde que nos trajeron esa idea occidental donde se divide alma y cuerpo, pues ha sido terrorífica en muchos aspectos eróticos, porque precisamente los dogmas monoteístas han generado pensarse que entre más represión haya del erotismo feminismo, pues de hecho lo limitaron y lo redujeron a los fines reproductivos nomás, ¿no? Ella no tiene necesidad de satisfacer sus necesidades, pero sí tiene la obligación de satisfacer las necesidades del varón, ¿cierto? Y en ese orden se volvió esto una cuestión política también. Entonces se le dice a ella cómo debe comportarse en casa, qué debe hacer, la educan y asimismo él también es hijo de todo esto, ¿no? Entonces, en este orden, esas relaciones eróticas se han visto en una gran desigualdad. Ahora, dicen, no, pues ahorita no están así, pero cuesta, ha costado muchísimo y yo sé que muchas de las parejas que conviven lo van a decir y cuesta pensarse en una idea donde no hay que decir que tiene que lavar, que tiene que ayudar a cocinar, que tiene que ayudar
que es partícipe de las corresponsabilidades de la casa, por ejemplo. A veces, y yo sé que muchas a estas alturas del partido todavía dan gracias porque cocinan, o dan gracias porque lava la ropa, la loza, en fin. En esos micromachismos que todavía están y que son muy naturalizados. Se considera que eso es muy normal. Ay, tan lindo, él tan juicioso, ¿no? Pero a la mujer no se le reconoce eso porque es natural que ella esté en la casa. ¿M? A ella no se le paga por trabajar en casa, por ejemplo. ¿M? Es muy natural de siglos atrás que ella sea quien edifique la casa, eso lo dice la misma Biblia cristiana. ¿M? Ella es la edificadora del hogar, ¿no? Pero el varón es la cabeza del hogar. Y asimismo asocian a Dios con la iglesia, ¿no? Es la cabeza y el cuerpo es su iglesia, tal cual. Sigue esa idea donde el varón, tanto Dios también figura varonil, tiene el control de todo, ¿no? Entonces, esa idea a estas alturas es necesario, yo considero que no es que tal vez haya que pensarlo, no, es necesario y hay que ser muy firme en esto de construirla, aunque parece una idea muy cliché, todo el mundo la maneja, en fin, pero ¿por qué se está manejando tanto? Porque es que nos hemos dado cuenta que hasta estas alturas, pleno año 2020, ese sistema nos ha traído graves problemas tanto a los hombres como a las mujeres. Ha sido un sistema que se ha jalado desde las mismas raíces religiosas, desde el Islam, desde el judaísmo, desde el cristianismo, que se ha construido la historia a partir de este sistema patriarcal y hasta estas alturas se está diciendo, hey, no, como que esto no nos está sirviendo o no nos sirve porque ha traído bastantes problemas de comunicación, tanto en hombres como en mujeres. Y esto también ha sido víctima las comunidades homosexuales. Se maneja ese mismo condicionamiento donde alguno chantajea emocionalmente al otro con una cantidad de cosas si usted no está conmigo, bajo ese sistema de sumisión, de posesión, donde la otra persona es un objeto. Prácticamente se ve así, solamente que se decora con eufemismos y se utilizan las mismas palabras para decir otra clase de cosas. Se confunde amor con apegos, por ejemplo, con unas dependencias emocionales. ¿M? Y eso es producto de una herencia de sistemas patriarcales, de sistemas religiosos paternales, donde hay un protector y donde hay alguien que tiene que ser protegido, ¿no? Entonces la mujer tiene que ser protegido. ¿O por qué será que a muchos varones también les asusta la idea de estar con una mujer decidida y firme? ¿Eh? Hay muchos que prefieren, no, yo como con ella no me meto porque de pronto no me conviene mucho. En cambio, les encanta estar con esos prototipos de modelos de chicas que se dejan de pronto, que son como ingenuas, que a veces son inseguras y ellos ¡pum!, aprovechan ahí, ¿cierto? Eso sin criticar, porque son diferentes contextos, las mujeres han crecido en diferentes contextos. Desafortunadamente no todas se sienten seguras de estar solas, por ejemplo. Hay un alto miedo porque así fueron educadas. Eso no es de gratis. Ha sido porque hay una herencia en el que hasta hacían convenios en su momento para casarlas, porque no podía estar sola, eso estaba muy mal visto. Actualmente es que se están manifestando y me agrada muchísimo ver eso porque uno se da cuenta en la academia de eso. Por ejemplo, una profe tuvo una experiencia con unos niños y niñas de primaria y ella colocó una actividad de colocar los nombres de la familia. Entonces ella colocaba, por ejemplo, tíos, 2 puntos, y que colocaran el nombre de los tíos, de los primos, de los papás. Y varios niños le dijeron, profe, ¿y las tías no? Y de las primas no. Y de la, profe, yo también tengo mamá. Entonces se pone uno a pensar que realmente algo está pasando también con estos movimientos feministas que se están evidenciando de alguna manera y se está deconstruyendo esa idea patriarcal donde es el varón el reconocido, ¿no? Donde él es el que aporta, donde él es el que toma las decisiones eróticas. ¿Mm?
¿Por qué no se ha pensado tal vez en enseñarle al varón cómo estimular sexualmente a una mujer? ¿No? No se sabe de eso, le toca mirar el cómo se defiende, cómo hace o la misma posición de siempre, ¿sí? Pero no se ha pensado tal vez que ella quiera otra clase de estímulos sexuales, por ejemplo. Ahora con esto, el que me esté escuchando, perdón, no sé quién esté por ahí escuchando, dirá, no, mejor dicho, esta es una puta, le gusta disfrutar de penes, porque por ahí habían unos comentarios así. No, precisamente es hablar las cosas, porque por no hablarlas y reprimirlas es que se ha obviado que la mujer le gusta lo que el varón le haga, ¿sí? Y ya, y porque no se puede hablar del tema porque es un tabú. Para mucha gente es un tabú hablar con su pareja de sexualidad, repensársela, cuestionarla. Entonces, en ese orden de ideas, sí hay una carga simbólica bastante violenta, más que, y violenta hasta la idea del amor romántico, ¿no? Porque esa idea también es bastante cruel para someter tanto al varón como a la mujer, más a la mujer que al varón, ¿no? Entonces, le voy a dar paso a Roger como para que me ayude a complementar ahí lo que estoy hablando. Vale. Estás con el micrófono silenciado, Sebas. Eso. Ya, antes de que intervenga Roger, y gracias maestra Gisette, claro, nos pone de manifiesto toda una serie, una serie de relaciones que en la cotidianidad evidencian la existencia de un sistema patriarcal y que además se expresa en el ámbito de la sexualidad, ¿no? Y esto de la sexualidad resulta supremamente importante de poner de manifiesto en esta respuesta que estamos intentando dar a las relaciones entre hombres y mujeres, porque dentro de las formas de dominación, efectivamente, ha habido una forma de dominación sexual y la dominación sexual o la división sexual también del trabajo que se manifiesta en las relaciones económicas, políticas y demás que se establecen en las sociedades. Y esto nuevamente nos lleva a preguntar la pregunta que se había formulado al inicio pues, de la intervención de Zed, es respecto al instinto de vida, es decir, cómo integrar esta propuesta de Freud, que resulta muy interesante a pesar de que Freud, si lo leemos de manera literal, resulta tremendamente repulsivo para una feminista de corte radical, por ejemplo. ¿Cómo articular este instinto de la vida que entendemos por amor al problema de la liberación de la mujer? Entonces, aquí hay una discusión, entonces, básicamente esa era como la claridad, maestro. Bueno, la referencia a Freud es muy interesante. Me parece que es fundamental, pero no suficiente. Es necesaria, pero no suficiente. Hay dos cosas que se pueden decir al respecto. Una, que Freud era un excelente lector y él leyó mucha filosofía, sobre todo a Nietzsche, aunque lo niegue, pero sobre todo a Hegel. Y eso le va a dar unos elementos interesantes para plantear este problema. Hay un texto de Freud que me parece que recoge su teoría filosófica de una manera muy literaria y muy bella, se llama El malestar en la cultura. En ese texto expone de alguna manera cómo es que es posible que surja el malestar en la cultura. No es que la cultura se ponga mal, sino que los sujetos en la cultura, por la represión de los instintos, se le crea un malestar. Y esa idea uno la encuentra también en el segundo tratado de la genealogía de la moral de Nietzsche, cuando dice en qué momento emerge la conciencia, y dice es que aparece la conciencia como culpa. Y el mismo Nietzsche encuentra en el alemán que la palabra Schuld significa tanto deuda como culpa. Pues esto mismo está en Freud. Y para él, tanto la culpa como la deuda aparecen allí como una manera de hacer que la gente haga caso, para decirlo brevemente. Pero yo quiero mencionar dos anécdotas. Una que la menciona el maestro Enrique Dussel al hablar de Freud. Dice, mire, Marx se ocupó del estómago, del hambre, o sea, de la casa para afuera, cómo era el tema político, cómo era el problema socioeconómico, y Freud se ocupó del orgasmo, o sea, de la casa para adentro. Y eso nos da pie para pensar, para criticar también esa idea bastante moderna
que es muy abstracta, muy hobbesiana, que supone que hay una esfera privada y una esfera pública y que lo privado no debe meterse en lo público. Eso es puro cuento, y estas redes sociales cada vez demuestran más que esa línea era ilusoria. Es decir, la manera en que los sujetos hemos sido constituidos siempre es desde lo público, es primero desde lo comunitario y luego desde lo social, y funciona mediante un dispositivo de control que Foucault va a recuperar después, precisamente por leer a Freud, y que tiene que ver con dispositivos sexuales. ¿Sí? El dispositivo de la confesión funciona muy bien como una manera de organizar los deseos y de organizar los impulsos sexuales. Pero antes de Foucault, y me parece un autor mucho más interesante, es Herbert Marcuse. Herbert Marcuse tiene un libro que se llama Eros y Civilización. En él retoma a Freud, le quita todo el pesimismo que tiene el freudismo y de alguna manera salva el psicoanálisis, ¿sí? Si uno puede, retomando las palabras de Sebastián, que tiene sesgos, la teoría psicoanalítica tiene muchos sesgos, pero no falla en la manera en que concibe la constitución de la subjetividad. Y me parece que empataría muy bien con lo que estamos diciendo de la construcción del sujeto. Entonces, es una recomendación para aquellos que creen que la ideología de género es una simple ideología, que se lean a Freud y que lean Fenomenología en Forma, para que vean cómo es que aparece, emerge en las subjetividades. Eso lo dice Nietzsche también. Y es esto, miren, este otro chiste nos lo dijo una vez en clase Rubén Jaramillo. Dijo, Freud tiene dos defectos, es muy patriarcal y es machista. Sí, es machista, patriarcal, pero también es eurocéntrico, ¿sí? Eso no lo diría Rubén Jaramillo, sino lo diría Enrique Dussel, que es más bien muy moderno Rubén, el profe Rubén, con todo el respeto de la vida, pero tiene esa idea de aplaudir la modernidad sin más. Pero a lo que hoy es a lo siguiente, ¿cómo funciona? Según la teoría del malestar en la cultura, funciona con dos principios. Hay un libro intermedio, es un ensayo que se llama Los dos principios del suceder psíquico. Fíjense, no de la mente como una sustancia, sino como un fenómeno. Los dos principios del suceder psíquico, y los plantea de la siguiente forma. Está el principio del placer y está el principio de realidad. El principio de placer es el que uno puede llamar el instinto animal de supervivencia y el de reproducción, o sea, los instintos del sujeto para seguir viviendo, y están los instintos reproductivos que ya responden, digamos, a la situación del individuo en tanto especie. Resulta que si se dejase a un animal tan desprotegido como el humano al servicio de sus propios instintos, lo más probable es que se hubiese extinguido hace más de 2 millones de años. Entonces, el punto es este. La cultura aparece como principio de realidad para reprimir esos instintos vitales, y es decir, dirigir la energía sexual, dirigirla a otros propósitos, al trabajo. Y ahí coincide muy bien con Marx en el sentido en que se utiliza la fuerza de trabajo del hombre y de la mujer con fines distintos al ocio y a la sexualidad, porque es un placer, la sexualidad es un placer, pero entonces se dirigen hacia otros terrenos. Freud lo llama de una manera ambigua sublimación, la sublimación de los instintos vitales. Pero Marcuse cree en un ensayito también muy corto que se llama La represión de los instintos, la rebelión de los instintos vitales. Y retomando esta tesis de oposición entre el principio de realidad y el principio del placer, dice, sí, eso sucede, pero en una sociedad que no está satisfecha materialmente. Pero si la sociedad está satisfecha materialmente, no hay razón para reprimir los instintos vitales. Pues, ¿por qué? Se puede liberar a una enorme cantidad de gente de trabajar de sol a sol. Y ahí está enfatizándose con la idea del trabajo de la que hablaba, por ejemplo, María Cano, de los 3/8. María Cano, que habla de los 3/8, 8 horas para descansar, 8 horas para estudiar y 8 horas para formarse. Entonces uno dice, o para trabajar, lo digo bien, 8 horas para descansar, 8 para descansar y 8 para trabajar. Estoy diciendo mal. Bueno, descansar, trabajar y estudiar, esos son los 3/8. Dice, un ser humano
que logre liberarse del régimen del trabajo es el mismo que puede erotizar la vida. Y en ese sentido, creo que si tenemos ese planteamiento, podemos decir, mire, eh, la nuestra, los que estamos acá presentes, no es ajena a esa realidad. Estamos inmersos en ella. Y nuestras relaciones eróticas están aunadas por esa misma represión sexual, pero de una manera diferenciada. O sea, no es lo mismo ser un obrero alemán que tiene todas las condiciones laborales peleadas por su propio puño, a la situación que tenemos los obreros acá. Estamos en una situación de desigualdad, de neoliberalismo, de exclusión social, de privatización en todos los sentidos. No es lo mismo. Y tenemos en nuestra propia cama, en nuestro hogar, todos esos problemas y los repetimos. Los repetimos de manera concreta en la cotidianidad, para retomar las palabras de Giselle, es decir, el juego de roles donde se dice qué papel ha de jugar la mujer. Por ejemplo, y con esto cierro, con una anécdota en un noticiero, estaban cubriendo una protesta yo no me acuerdo de qué sector de los trabajadores, y entonces el comentario machista fue este. El periodista o la periodista dijo, bueno, vamos a ver cómo las mujeres están apoyando la marcha. O sea, ellas no son sujeto, son objeto. Y dice, mire, aquí le estamos preparando los alimentos a los trabajadores. Hay toda una, digamos, continuidad en estas luchas que hay que seguirlas alimentando para poder abordarlas con mayor seriedad. Y bueno, dejo ahí, yo creo que por el tiempo también para responder a las preguntas de la gente, y me gustaría después de eso, si nos queda tiempo, hablar un poco de los celos. Es como una propuesta. Un adicional, pero bueno, digamos que para darle continuidad al orden que se lleva de la sesión, me parece pertinente dos cosas con base en la exposición que ambos han hecho y que para darle paso a las intervenciones del público, me parece muy importante resolverlas. La primera es, entendemos y se comprende que el patriarcado como forma de dominación que se articula con los problemas del capitalismo, ¿sí? Y en eso tendremos debates eternos, pero tendremos que darlos, pero asumimos y partimos del hecho de que el capitalismo asume las formas de dominación que el patriarcado le entrega y entonces hay una forma de exclusión de la mujer muy particular. Y las relaciones comienzan a manifestarse de tal forma. Pero aquí, al tocar el tema del amor, ¿cómo es posible que una cosa sea la liberación de la mujer desde el ámbito de lo erótico en relación con el amor también? ¿Y cuál sería, digamos, la situación contraria o cómo se evitaría caer en el relativismo que plantea la posmodernidad? Y es que ese ha sido uno de los factores más complicados del feminismo, sobre todo de la tercera ola. Es que no se entiende finalmente cuál es el ejercicio de la lucha y por qué es que se está reivindicando, porque hay un sector de las feministas radicales que incluso defiende el lesbianismo y la pornografía como una forma de reivindicación de las mujeres. Y eso es una crítica que hace una feminista que me parece supremamente interesante, que se llama Celia Amorós. Celia Amorós hace una crítica y dice, mire, tampoco podemos caer en el relativismo y pensar que porque estamos en el ejercicio de luchar por la liberación de la mujer, podemos caer en esa relativización de las relaciones. O si lo ponemos en términos muy, muy comunes de Bauman, en el amor líquido. Eso por un lado. Y por el otro, cómo llegar o cómo evitar que estos problemas que se están teniendo en escena nos lleven a la fragmentación de las luchas. Es que dentro de las feministas o dentro de los grupos feministas hay unas divisiones muy marcadas que impiden el ejercicio y también y cuando se dice la reivindicación de la mujer se plantea como un universal abstracto. Entonces, cuando decimos, claro, la lucha por la mujer, entonces tenemos a Marta Lucía Ramírez participando en la vicepresidencia de Colombia, tuvimos a Margaret Thatcher como primera ministra en la Inglaterra de los años 80, tuvimos a Condoleezza Rice, feminista, negra además, y ordenó los bombardeos de Irak.
Entonces, en ese orden de ideas, para clarificar y dar a entender que el problema de la lucha de la mujer es también la lucha del hombre y también la lucha por la transformación de la sociedad, ¿qué tendrían por decir? De manera muy breve para darle Sí, paso ajá, a ok, los ok. comentarios. Sí, me parece pertinente lo que dice Sebastián, porque no se trata como de aquí le tengo este abanico de propuestas, escoja cuál le sirve. No, es que a mí me parece que el pensamiento no se mide por su estética, el pensamiento se mide por su actualidad, por su carácter crítico de una realidad concreta. ¿De qué nos sirve un pensamiento como el del amor líquido si nosotros no vivimos en una sociedad postindustrial, por ejemplo? O sea, ese discurso del amor líquido es para una sociedad postindustrial. ¿Y qué quiere decir postindustrial si uno habla en serio? Quiere decir que la manera en que su economía funciona no está basada ya en el extractivismo, pero sí se lo deja a los países del sur global para que sí lo exploten. Es el caso de Noruega. Noruega vive del petróleo y ellos viven muy bien en unos paraísos ecológicos geniales y uno dice, wow, Noruega. Sí, pero piense desde dónde, o sea, cómo es que funciona el petróleo a nivel mundial y cómo destruye el sistema natural. Entonces, el relativismo solamente funcionaría cuando se abstrae, o sea, no funciona. Alguien que pueda decir, no, es que yo voy por esta línea y por esta otra, y dice, no, póngase serio, póngase serio. Si usted dice, vamos a validar cualquier modelo, dice, ese modelo tiene que contrastarse con una realidad concreta y por eso toca interrelacionar mejor, para no engañarnos con unos verbos que me estoy inventando, eh, buscar relaciones interdisciplinarias de muchos sectores para hablar de esto. Fíjense, uno puede decir, es que yo amo a mi mujer. Detrás de todo eso hay un constructo político, económico, de reducción de la persona objeto, que es muy complejo. Fíjense nomás, y con esto le doy la palabra a Gisette. Juana Gamero de Coca escribe un libro que llama Sexualidad, Violencia y Cultura. Y ella dice, mire, seamos nosotros a hablar de violencia contra la mujer, usted tiene que hablar de la violencia en su sentido macro y relacionada con el esclavismo. Si no, no se entiende nada. O sea, el hecho de que haya violencia sistemática contra las mujeres tiene que ver con un sistema que produce esclavos. Y Nietzsche, por ejemplo, él aplaude los sistemas esclavistas. Entonces no se puede esperar de él que nos tenga una idea muy relativista del amor a las mujeres. No puede ser, porque en el contexto no lo permite. El contexto discursivo en el que está no lo permite, por más que un Michel Onfray trate de anarquizarlo. Bueno, en fin. Entonces, por ejemplo, el caso de la pornografía, el caso incluso de la prostitución como opción, deja su relativismo cuando se sitúa en el contexto histórico concreto. Aquí ninguna mujer, por ejemplo, creo que tranquilamente puede decir, es que yo me dedico a la pornografía porque ella no está haciendo pornografía para sí misma. Ella estaría haciendo pornografía para una comunidad de personas que la consumen como objeto. Es que no nos llamemos a engaño. O sea, el hecho de que una mujer sea modelo, que sea reina de belleza, no es porque es que yo me maquillo para mí. No, no, no. Es que hay una sociedad que utilizó el discurso de identidad para para coger su idiosincrasia y volverla un objeto de apreciación estética de un varón. Así es. Y si quieren, pues busquen. Por ejemplo, la erótica latinoamericana, Enrique Dussel plantea eso de manera filosófica, no solamente sociológica, sino ver cómo se reduce la subjetividad de la mujer a un ente de satisfacción del placer del varón. Eso lo mencionaba Gisette, cuando decía cómo es que la mujer aparece es como una satisfactora de los deseos sexuales del hombre. No puede ser. O de la educación sexual nuestra. Vea, las personas de la India, a pesar de todas las críticas que se le pueda hacer del patriarcalismo que ellos tienen allá, con la educación sexual no son tan extraños. Tienen el Kama Sutra, por ejemplo. Y habría que pensarse, sino más bien que esa violencia que tienen contra la mujer no es más bien un producto occidental. No sé, lo dejo ahí para la polémica. Listo. Maestra Giselle, entonces su merced, ¿cómo ve esto de evitar caer en un relativismo, por un lado, de los sentimientos, de las relaciones humanas,
y por el otro, de no desarticular las luchas, sino más bien analizar eso de las luchas conjuntas y todo en pro de la liberación de la mujer como un otro que históricamente pues se ha planteado excluido, que se refuerza con otras formas de exclusión. Es que yo considero que en definitiva las teorías feministas tienen que ser parte de la cotidianidad en el día a día. Para uno querer repensarse esto, necesariamente hay que ser consciente, visibilizar que hay que pensarse los diferentes roles en todos los ámbitos del ser humano, ¿sí? Tanto de la mujer como del hombre. Esto no solamente es un ejercicio educativo, digamos, hablándolo en términos colegio, universidad. Cuando yo me refiero a reformar y hacer toda esta praxis pedagógica, necesariamente tiene que hacerse desde casa, desde los roles de la cotidianidad, desde la interacción con el vecino, con el de la tienda, con el del conductor del Transmilenio, en fin. Es un ejercicio bastante complejo porque es que el individuo se construye a través de una colectividad, ¿no? El individuo no se construye solito porque sí, aprende todo solito, no. Hay una sociedad que de alguna manera hay esa correlación, ¿no? Donde él se construye y la sociedad se construye con el individuo y viceversa. Entonces, me parece que el feminismo debería ser algo que no se debe tomar como una opinión de las mujeres que están cansadas de ser dominadas, no. Y ahora son ellas las que quieren dominar, porque como lo dijimos en la primera sesión, hay una idea bastante distorsionada con relación a las teorías feministas, ¿no? Y ha tenido sus momentos radicales, como ha empezado también, como ha tenido sus momentos donde son muy objetivas. Hay que criticar también eso, ¿no? Pero a lo que voy es que precisamente tenemos que hacer ejercicio, ya que se está visibilizando, ya que muchos de nosotros es consciente de que no se puede seguir normalizando la violencia y no se puede seguir normalizando esta guerra de hombres contra mujeres, porque si nos ponemos a ver, no es ni siquiera esa guerra es en igual de condiciones. La mujer no a cada rato está violando hombres, o la mujer a cada rato no está torturando psicológicamente o matando a su marido todos los días, o esas noticias. Claro, sucede, sí, yo no voy a decir que no. En algún momento, si la esposa ve que no sé, el padrastro está violando a su hijo, pues le da el ataque y lo mata, ¿cierto? También pasa. O sea, no es que esté justificando la violencia también de mujeres contra varones, pero hay situaciones de situaciones, depende del contexto. A lo que me refiero es que esa constancia de violencia y de agresión que se ha visto ha sido más visibilizada y más ruidosa por parte del varón hacia la mujer. Se ha intentado con las teorías feministas mostrar, visibilizar esto y hacerlos conscientes también a ellos. Y muchos de ellos que se han vuelto, que han leído, que se han empapado de estas teorías feministas han dicho, oiga, sí, yo soy víctima de todo este sistema, que ni siquiera se menciona, ni siquiera se dice sistema patriarcal, porque es normal, es natural. Pero cuando una mujer habla de sistema patriarcal, ya está va a atacar, ¿no? Está, mejor dicho, el ejercicio de decir, se cierran al varón, bueno, ya son casos extremos. A lo que voy con esto es que necesariamente es una obligación ética pensarse esto, traer como filosofía el feminismo al día a día, pensárselo, y es que digamos que se llamó feminismo en su momento porque fue establecido por mujeres, pero ni siquiera debería tener ese nombre, porque es una teoría materializada para beneficio tanto del varón como de la mujer, para hacer una sociedad realmente democrática, para hacer una sociedad más placentera y llena de ternura, porque es que se tiene esta idea de que el amor o la ternura o la comprensión, no, eso es de mujeres, pero el varón no puede expresar ternura, el varón no puede expresar, por ejemplo, si le va a dar un detalle, es que yo no sé regalarle qué le doy a mi mujer, por ejemplo.
Algo tan sencillo como eso es que no le da pena, por ejemplo, comprar un ramo de flores con chocolates y salir a la calle con las flores. Porque no, o tengo que llegar rápido porque me están mirando que soy cursi, porque la idea de la cursilería también es de mujeres, ¿no? Esos roles tan marcados han generado una división y una no comunicación asertiva entre varones y mujeres eróticamente hablando. Son esos pequeños detalles que han fracturado una relación armoniosa y constructiva, social, progresiva en cualquier estado. Ahora, en cuanto a lo sexual pasa igual. Entonces, no se conoce el cuerpo femenino y tampoco ni siquiera la mujer lo conoce, que es lo peor, porque como no está visibilizada, entonces es muy poco lo que se habla en cátedras de educación sexual. Es más, en algún momento de la educación en el país existía la materia de educación sexual. Se terminó quitando, se terminó excluyendo para dejar religión, por ejemplo. Y no es que esté diciendo que sea malo aprender sobre religión, es otra clase de literatura mística, tiene sus leyendas, si uno lo mira objetivamente también. Pero lo que hoy es, se prefiere educar niños en religión que no educar niños en sus emociones. Y volvemos y seguimos repitiendo ese modelo donde se alimenta más la misoginia, se alimenta más el modelo neoliberal en ellos que su educación misma de autorreconocimiento, cuando está bravo, cuando está feliz, cuando está ansioso. Todo eso se reduce a otra clase de cosas y se deja excluido por pensarse en otras cosas. Entonces considero que es importante criticar y cuestionar el actuar de uno si realmente tiene que ser así o no. Sería eso. Muchas gracias, maestra Gisette, maestro Rogelio. Vamos a darle entonces intervención al público, no sin antes hacer un comentario general, y es que a la luz de estudiar las teorías feministas, que eso es una labor que tenemos nosotros, tanto para criticar aquello que no se comparte ni se comprende, como para apoyar lo que se comprende, lo que se comparte. Entonces, en ese orden de ideas, traigo a colación nuevamente, como siempre, porque es una mujer fantástica, a la compañera históricamente más leída, Flora Tristán. Flora Tristán comprende desde el ejercicio mismo, desde el seno mismo de la sociedad industrial, cómo es que en el ejercicio de las dominaciones del capitalismo la mujer se convierte en la proletaria del proletariado. Y en ese orden de ideas, el tránsito que nosotros tenemos que comenzar a dar es a resignificar los espacios concretos de nuestra vida cotidiana. La maestra Giselle lo ponía en contexto: la educación, las relaciones eróticas, las relaciones políticas y las relaciones económicas. Porque si no, vamos a seguir transitando en sociedades donde la mujer se libera por un lado, pero el mercado y el consumo de la mujer la sigue vendiendo como carne en las páginas pornográficas y se sigue exhibiendo como un objeto de consumo. Entonces, en ese orden de ideas es donde entramos también los hombres a intervenir, y es donde se establece que el problema no es un antagonismo dialécticamente hablando entre la tesis y la antítesis, la tesis la mujer y la antítesis el hombre o viceversa, sino que es una lucha conjunta por romper las verdaderas contradicciones que tiene el sistema y que nos sigue reforzando eso. Entonces, para darle paso a las intervenciones, y ustedes pues pueden ir opinando, si son preguntas responder, vamos con la primera, y es de Paola Ruiz. Dice: la idea del amor romántico construido desde el relato de los hombres, una forma de contarnos que no ha hecho crecer en competencias, que nos ha hecho crecer en competencia en las unas con las otras. Eso es muy importante, el ejercicio de la competencia entre las mujeres, y eso uno lo ve en la cotidianidad, ¿cierto? Las unas con las otras por placer y el bienestar del varón. Un sinfín de historias en las que las mujeres somos rescatadas por hombres que nos hacen el favor de elegirnos, por supuesto, para ser elegidas entre más virginales, pacientes y complacientes. Muy la literatura del medioevo, ¿no? Y la princesa encarcelada en la torre. Y pues la cultura refuerza esto. Un comentario muy breve
respecto a esta opinión. Bueno, Bueno, yo yo, diría, dale, Gis, bueno, dale. Dale tú, dale tú. bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Paola en muchos de los aspectos. Esa idea también me llama la atención, que el varón tiene que estar también con una mujer virginal, ¿no? Es decir, empezando porque la misma palabra es bien cristiana, como lo he venido diciendo en el transcurso del conversatorio, ¿no? Bajo esa ideología monoteísta donde se reprime la sexualidad femenina, ¿no? Entonces, ¿qué hizo pensar en algún momento de la historia que la penetración cambiaría o definiría si la mujer era mujer o no? ¿En qué momento? Ahí podemos ver en ese detalle es un detalle delicado, lo digo porque delicado, porque es en la sexualidad, es en la transgresión al cuerpo mismo, ¿no? Entonces, es decir, hay penetración y la mujer ya es mujer, ¿no? La voy a hacer mujer, son los términos que uno escucha con frecuencia, ¿no? Entonces, en ese orden, considero que el comentario de Paola es muy acertado en estos momentos. Me gustaría que Sebas lo colocaras un momentico nuevamente. ¿Me lo Claro, permite? aquí está. Listo. Gracias. Por ejemplo, la parte donde ella dice, bueno, sobre la competencia, ¿no? Nos han enseñado a ser competitivas precisamente por la idea del varón, ¿no? Porque él sí puede disfrutar de una gran diversidad sexual, pero ella tiene que esperar a que llegue el hombre ideal y cuidado se lo quitan, ¿no? Porque pues se puede quedar sola y qué miedo quedarse sola, ¿no? ¿Quién la va a proteger? Porque estamos tenemos todavía esa idea sesgada de que la mujer no se puede defender sola. Hasta hace poco es que se puede ella tener una dependencia económica. Hasta hace poco es que ella puede mirar y decir, no, es que yo no soy solo mamá, yo también soy mujer y tengo ganas de tener sexo y si quiero estar con una chica y con un chico a la vez, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Es hasta ahora que se empieza ella a definir y también a tomar control de su cuerpo primero y de su toma de decisiones. Entonces yo sí estoy muy de acuerdo con lo que dice Paola con relación al comentario de esa idea romántica que es bastante cruel y conveniente políticamente hablando dentro de una relación heteronormativa. Yo agregaría que la intervención de Paola es acertada porque lo grave de lo que ella muestra allí es que está vigente y está vigente de maneras sutiles. Digamos que políticamente se está peleando mucho para que las maneras más extremas de este tipo de violencia pues se vayan eliminando. Y esto tiene que ver también con que a todo el mundo lo pusieron a trabajar y entonces también las mujeres les toca salir a trabajar. Eh, Fíjense que esto que estoy diciendo del trabajo no es que sea un privilegio, sino que nos toca salir a ser explotados en masa, pues. Y digamos, esa idea del amor romántico pues se repite en la cultura popular. Entonces nos toca hacer un trabajo de verdad eh, con nuestras relaciones personales, digamos, con nuestra pareja, si es que vamos a manejar ese constructo de pareja, hablar esas cosas en caliente, no en abstracto. Ese es el problema. A veces uno critica el amor romántico, pero no lo habla con su pareja, no propone alternativas para ello. Listo, muy bien, muchas gracias. Seguimos entonces aquí frente al tema de la relación patriarcado-sistema económico y retomando el argumento que ustedes daban anteriormente, también el ejercicio de la ideología que se imparte y que se vende desde una lógica abstracta, ¿no? Y de abnegación, tiene unos ejercicios de control, ¿no? Eduardo Galeano tiene una relación muy interesante entre el ejercicio del casarse y la esposa, ¿no? Y que es el ejercicio de esposarlo. Entonces, en ese orden de ideas, aparece aquí un comentario que hace Natalie Vergara y es el siguiente, lo mismo, para que hagamos un comentario muy breve de lo que les inspira este comentario. Frente al tema del amor romántico como construcción hegemónica y herramienta de control social, vale la pena retomar
los postulados de Alexandra Kollontai, por supuesto que sí, gran revolucionaria rusa ella del siglo XX, quien hace un análisis muy interesante en su escrito Las relaciones sexuales y la lucha de clases, de la relación entre patriarcado y capitalismo. ¿Cómo ven ustedes esa relación de patriarcado y capitalismo? Muy breve. Roger. Bueno, a mí me parece, pues gracias Natalie por la sugerencia bibliográfica, no conozco la autora, entonces a leerlo juiciosamente. Me recuerda un texto de un gran intelectual también, poco conocido, se llamaba Wilhelm Reich. Él escribió un librito que se llama La Revolución Sexual y hacía una crítica a la formación política de los jóvenes en la Unión Soviética temprana. Y entonces les criticaba precisamente que no invitaran a las compañeras a trabajar en la formación política. Y el no hacerlo, pues tenía una serie de problemas que lo que hacían a la larga es reproducir estas formas de control. Y una recomendación también es una película alemana que se llama Los Educadores. Hay una escena donde precisamente se pone en cuestión esta idea de la moral burguesa, en la cual la mujer resulta ser una posesión del varón. Entonces, recomendada esa película. Compañera Gisette. No, yo creo que está bien. Bueno, seguimos entonces. Aquí hay una pregunta muy interesante nuevamente de Paola Ruiz, y es, ¿por qué no se le enseña al varón que ser insensible no lo hace ser más hombre? Eso es una discusión interesante en la medida de cómo la misma ideología que se construye para legitimar el sistema conduce a este problema de la conservación del machismo, ¿no? Y de todas estas prácticas cotidianas. Yo creo que es lo que hemos venido hablando en el transcurso del conversatorio, ¿no? Lo decíamos en su momento y es que el varón también ha sido, pues, producto victimario de este mismo sistema patriarcal, ¿no? Y ese superlativo también que se le coloca ahí, más hombre, ¿no? Como si no lo fuera ya. Es igual que con la mujer. Te hace más mujer estar con un varón, ¿no? O sea, esa idea de que entonces en esencia, ¿qué son inicialmente, no? Si desde que nacen ya, pues, están clasificados sexualmente, ¿no? Entonces es también cómo utilizamos el lenguaje, simbólicamente hablándolo, para dominar, porque es que si nos ponemos a pensar, toda esta crítica que estamos haciendo, que hemos venido trabajando en el transcurso del seminario, ha sido eso, criticar esa carga simbólica que ha sido bastante ruidosa y dominante, y no ruidosa precisamente en términos amorosos ni llenos de ternura, sino precisamente en términos violentos, opresores, que han producido esta clase de preguntas, ¿no? Ya. Muchas gracias, maestro Roger. A mí me parece que la pregunta es supremamente interesante. Uno pudiera decir que, bueno, de alguna manera queda claro, ¿no? Parece como una especie de decir, oiga, pongámonos pilas a educar a los hombres para que sean sensibles. Yo creo que el asunto va más allá, tiene que ver con el dualismo cartesiano. Y en esto me apoyo en el maestro Ramón Grossfogel cuando dice, mire, nosotros, la sociedad occidental, así seamos de la periferia, estamos constituidos intelectualmente bajo el dualismo cartesiano que supone que el sujeto es un ente que calcula, mientras que el cuerpo es algo que tiene que ser dominado. Y obviamente, o bueno, no tan obvio, algunos quieren como forzar las cosas, suponen que la mujer hace parte es precisamente de su condición corporal, pero que no tiene, digamos, participación en el tema de lo intelectual. Y eso tiene que ver con que, bueno, qué dificultades tienen las mujeres para aprender matemáticas, que por qué sé los juguetes, ¿no? Dicen compra este carrito con C de campeón o compra esta cocina con C de cocinera. Así con los géneros bien repartiditos. Entonces esta idea y las comillas que pone Paola allí de insensibles, me parece que tiene que ver con eso. Y eso está aunado con despreciar la naturaleza, despreciar los animales, pensar que no son sujetos emocionales, y pues en ese campo también han puesto a los sujetos racializados, a los sujetos subalternizados, ¿sí? Entonces eso pasa con los indígenas también, ¿no?
Entonces dicen, no, pero es que es uno indígena, o sea, ¿eso qué importa? Ah, pues es que es el Chocó, ¿eso qué importa? Creo que todo está relacionado y en el caso de las mujeres, pues se les ha considerado como muy sensibles, como debilidad, en fin, por ahí va la cosa. Bien, muchas gracias. Aquí hay otro comentario que lo voy a dejar en el tintero, quizás porque por el tiempo no podamos abordarlo, pero también es muy interesante para el debate, porque, digamos, en la actualidad se ha dado un debate y es si el trabajo doméstico debe asalariarse o no debe asalariarse. ¿Mm? Entonces, ahí entra toda una complejidad porque la mujer en la medida en que trabaja en el hogar, el trabajo doméstico se convierte en una reproductora de capital. Se convierte en reproductora de capital en tanto que, ¿verdad? O sea, en términos de la reproducción económica, reproduce la mano de obra nueva, le garantiza la supervivencia y entonces invierte su fuerza de trabajo en la reproducción de capital. Cuando sale del hogar, va a la fábrica, a la oficina, donde se quiera, a producir capital. Entonces ese juego de producción-reproducción, incluso que se da produciendo capital y llegando a la casa luego a reproducir el capital porque las condiciones de desigualdad asignan pues que vaya y atienda al marido, que mientras llega a hacer tareas con el muchacho en la casa, el marido está viendo las noticias, televisión, bueno, no sé. Entonces, en ese orden de ideas, la polémica por si se debe asalariar o no el capital, el trabajo doméstico, se pone acá, ¿no? Entonces dice Paola Ruiz que no es lo mismo tener que hacer un trabajo no pago 24/7, ¿no? Entonces, ahí también hay una relación en términos de la posición productiva de la mujer que hay que debatir y que nos daría precisamente para otro seminario. Sin Bueno, seguimos embargo, avanzando. sin embargo, decir una cosa nomás para atizar el debate. Yo creo que hay que acabar es con el sistema salarial. El salario ya por sí es un robo. O sea, así sean pagos altísimos, uno puede tener un criterio para decir, mire, si usted recibe un trabajo, un salario carísimo, eso es un soborno. Y si recibe muy poquito, eso es un chantaje. Entonces, yo Entonces, creo que hay que acabar con eso. la lucha sería, o sea, la utopía nuestra pues, es Claro, el acabar es con una el utopía. capitalismo. De hecho, una anécdota que me surge en este momento, y es que entrada la Revolución Rusa, Nadezhda Krupskaya, que siempre lastimosamente la historia la ha mostrado como la esposa de Lenin y no como Nadezhda Krupskaya debate con Lenin el problema del salario de la mujer doméstica. Y entonces Lenin le copia, digamos, la idea a Nadezhda, le dice, usted tiene toda la razón, y entonces dice, para que la liberación de la mujer sea real, hay que salir de la casa. Pero ese salir de la casa no puede ser desde la justificación moral, es que está mal que usted esté en la casa, sino que debe ser una salida en el ejercicio en el que ella misma busque sus libertades y lo que en la utopía deberíamos llamar la construcción digamos, de la sociedad de acuerdo a lo que cada quien pueda dar, cada quien según su trabajo y a cada quien según su necesidad. Lenin, 1919, copiándosele la idea a la mujer más grande que dio esa revolución, que es Nadezhda Krupskaya, la madre de los sistemas de educación popular del mundo. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, nos pregunta Jimmy Barrera, el traslado de estereotipos en los roles de las parejas no heterosexuales, o sea, haciendo referencia como al juego de roles, ¿no? Y a la asignación y a la crítica que se le hace a eso. El pasivo, el activo, el marimacho y etcétera, digamos, dentro de todas estas expresiones. Pregunta él, ¿no sería un traslado del mismo modelo? Entonces yo creo que lo que está intentando preguntar Jimmy es si reconocemos estos problemas de género que son muy complejos y damos una nueva asignación, no caeríamos en un nuevo, no sé, no heteronormativismo, por así decirlo. Y yo estoy muy de acuerdo con esa pregunta. ¿Qué No, responden ustedes? Muy bien. yo considero que la misma pregunta la podemos volver a afirmación, porque es muy Tremendo. cierto. El sistema patriarcal precisamente se ha reproducido en todos y en todas las comunidades. Ha sido tan fuerte porque ha sido tan violento, ha tenido poder para existir. Es decir, este sistema no se hizo con pobres, ¿no? Se hizo con gente adinerada, se hizo con los sistemas religiosos que tenían el control y tienen el control de los estados, ¿no? Entonces,
hemos visto necesariamente que ese lenguaje, toda esa carga simbólica del sistema patriarcal, evidentemente también está en todas las comunidades LGTBI. El hecho mismo de que preciso haya un pasivo, un activo, que quién hace de macho y quién hace de hembra, eso no se debería preguntar, ni siquiera deberían ser irrespetuosos con la relación de ellos, porque puede que sí, y muchos de ellos han sido hijos de eso y dicen, sí, es que yo soy el activo y el otro es el pasivo, en fin, pero realmente porque no pueden disfrutar los dos, ¿no? Porque precisamente han sido construidos, han sido educados en su cotidianidad en este sistema. Y tal vez hasta ahora también que se está visibilizando mucho el repensarse en estas comunidades es precisamente de salir de todo este sistema, tratar de limpiarse simbólicamente de todo esto. Entonces yo considero que ellos también, no solo el sistema heteronormativo tiene que pensarse sobre el sistema patriarcal que oprime, sino en general todos, tanto hombres como mujeres, indistintamente de la decisión de género que hayan tomado, porque somos hijos precisamente de una cultura judio-cristiana, así alguno diga, no, que es ateo, que no cree, el entorno lo muestra, ¿sí? Somos hijos de ellos, así no compartamos la idea, pero vivimos y respiramos en ese sistema. Sí, esa es la concepción de mundo de la que hablaba Husserl. O sea, uno no escapa del mundo, uno habla desde el mundo. Bueno, un saludo para Jimmy, primo, ¿cómo estás? Efectivamente, mira, Norma Mogrovejo, en un librito que se llama Sexo Casual, Poliamor y Contramor, señala justamente que las relaciones, incluso no heterosexuales, de alguna manera reproducen el sistema y que por eso la lucha de las lesbianas y de otras formas de relaciones sexuales no heteronormativas tienen que ser políticas. Es una manera de sacar al Estado de la cama. Otro punto que se puede decir allí también es el siguiente, miren, esa intención de que las parejas no heterosexuales se les asuma como tales en diferentes aspectos, por ejemplo, casarse por la iglesia o que tengan representación también por lo civil. Yo digo, eso también habría que ponerlo en discusión. Yo no creo que sea ni siquiera necesario que formen parejas. O sea, que digas que esta es mi novia, yo no creo en eso. Yo creo que lo que hay que tener es una relación, y aquí voy a citar muy rápidamente a Michel Onfray, que hable más bien de una soltería. Dice, una erótica solar, una erótica que no dependa de nadie y que más bien sea en términos como musicales. Digo, yo me encuentro contigo para organizar una orquesta, pero yo no necesito de ti. Pero por ahí lo dejo para otro tema. Listo. Bueno, hay más intervenciones. Digamos que se dice que la interseccionalidad, digamos que hay que entender el feminismo desde la interseccionalidad, las luchas conjuntas, el problema del mercado, de cómo la mujer, al igual que el hombre, pero la mujer por las condiciones patriarcales en las que se encuentra, pues se convierte en un objeto de consumo, crítica que también hace Simone de Beauvoir, porque también era lectora de Marx, aunque no lo crean algunas feministas. Y viene entonces una intervención de Julián Forero. Julián Forero dice lo siguiente, no la pongo en la pantalla porque es muy extensa, pero entonces la leo rápidamente. Dice, entendiendo lo dicho por alguno de los expositores, en términos marxistas, en el que no existiría un antagonismo o guerra entre hombres y mujeres, sino una sola lucha entre oprimidos y opresores, supondría una unidad previa. Esta unidad sería más amplia que un acuerdo mujeres-hombres y abarcará una discusión de la diversidad cultural que nos puede llevar a la pregunta planteada por Todorov. ¿Cómo podemos aceptar al otro que es distinto a nosotros como igual y diferente? Y antes de que los participantes intervengan, que me parece supremamente interesante esta pregunta, el problema de la diversidad cultural no es un problema nuevo, sino que es un problema que durante las revoluciones del siglo XX siempre ha estado de manifiesto. Lo que pasa es que los análisis y las tensiones políticas han llevado a que prime una cosa sobre otra. Por ejemplo, en el caso de la Rusia zarista y de la Rusia soviética,
el problema central era cómo aglutinar en este proyecto revolucionario a diversas sociedades que tenían una multiplicidad de expresiones culturales. Y esa es la tensión entre Lenin, como, digamos, su pensador de la revolución rusa, y todo este problema de los bolcheviques, de cómo permitir autonomía cultural en el marco de un proyecto común. Lenin se muere, asume Stalin, como ya se sabe, y bueno, sucede eso en el caso particular de la Rusia soviética. Y esos problemas que se tienen hoy en día son herencia de ese problema. Entonces, el problema de la diversidad cultural es un problema muy amplio que también se ha intentado solucionar desde ese mismo problema de comprender al otro como diferente, pero que lastimosamente con la entrada a la posmodernidad y la condición posmoderna, sobre todo desde esa visión de Lyotard, este problema de la diversidad cultural se va a poner como el estandarte máximo por el que se debe luchar. Entonces se difumina cada una de las, digamos, situaciones que viven los oprimidos en el marco de la diversidad cultural. Entonces el problema es un problema de cómo se entiende la diversidad cultural en la época posmoderna y cómo superamos esa limitante que se pone al mostrar una, digamos, una amalgama de cosas. Entonces, maestro y Giselle. Bueno, fíjate, gracias Julián por la pregunta. Yo creo que el pensamiento de Marx sigue vivo justamente porque se le saca de la lectura positivista en la que en alguna vez cayó. Y es esta, es decir, no se trata en el pensamiento de Marx de suponer que el materialismo es una visión de la naturaleza en cuanto que es, no, sino que más bien en cuanto que aparece para una conciencia, pero esta conciencia jamás es abstracta, es una conciencia ubicada en términos culturales comunitarios, ¿sí? Entonces, cuando tú hablas de la diversidad cultural, por eso tiene vigencia, porque uno dice, claro, miremos cuáles son las condiciones de producción económica, social y cultural de la vida de determinado pueblo, y a partir de ahí podemos determinar cuáles han sido los mitos o los discursos legitimantes que le dan horizonte de sentido, y a partir de ahí saber cómo se está regulando. ¿Sí ven? Eso está en Marx y es mucho antes que Foucault. Y sin embargo, uno puede decir, claro, la lucha como tal, pudiera verse, y eso Paola también lo mencionaba allí, clase, género. ¿Mm? Digamos que no se trata solamente de mirar las cosas por un solo rasero, sino que hay que tratar de verlas en su complejidad. Y es que no hay un obrero que sea asexual, no hay un obrero que sea con un color de piel abstracto, o sea, todo está concretizado y esa idiosincrasia que fue el término que utilicé acá a propósito de Manuel Zapata Olivella, porque está peleando desde las personas racializadas, entraría allí a jugar como criticidad del fenómeno del investigador científico, de la ciencia humana, que está mirando la realidad y dice, bueno, en Colombia, ¿cómo se establecería la lucha de clases? Uno dice, pues no nos sirve el derrotero, el modelo inglés del siglo XIX, no nos sirve. Nos toca actualizarlo, ahora hay que hablar es del horizonte de sentido católico, del petróleo, del narcotráfico, de un montón de cosas que un pensador como Marx no se las pudo pensar, de la Internet, por ejemplo. Y con eso ya podemos nosotros determinar cuál pudiera ser el sujeto histórico concreto que está en la lucha por la defensa de su dignidad. Es que ni siquiera es porque es que somos clase obrera, no es por la dignidad del sujeto que está detrás de su condición de clase y de género. No sé si con eso, yo sé que hay más cosas, pero bueno. Sí, yo creo que sí, ahí está bien. Bueno, entonces, para ir cerrando este abrebocas, digamos que ese problema de cómo construir comunidades, eso es un problema que, como lo decía, es histórico y que incluye a las mujeres, cómo reconocer la lucha de las mujeres como una lucha no de minorías, eso es una falta conceptual también, sino como una lucha que es amplia y que también nos incluye a nosotros los hombres, y ese es el debate que queda. En una resumida frase, maestro, maestra, ¿cómo se deben construir entonces epistemológicamente las relaciones entre hombres y mujeres
para lograr prácticas distintas. Maestra Gisette, maestro Rogelio. En una frase es como difícil, pero yo creería que necesariamente hay que recomponerlas, es decir, repensar absolutamente todo el sistema cultural, ¿no? Y ese es un proceso que se ha venido trabajando pues años para acá, pero en la cotidianidad, o sea, es ahí, no es solamente por allá en lo abstracto, no es solamente en las universidades, no es solamente con las teorías, porque yo sé que mucha gente no tiene la posibilidad de estudiar como muchos lo hemos tenido la posibilidad, ¿no? Es pensarse y cuestionarse la existencia misma, cómo hemos crecido, cómo hablamos, cómo sentimos, por qué sentimos lo que sentimos, ¿no? Tener la posibilidad de sentarse a conocerse a sí mismo para poderse descubrir uno. Bien, yo creo que se necesita primero una reforma social. Las reformas sociales son mucho más lentas que las reformas políticas y para que haya una efectiva reforma social hay que reformar el currículo y hay que enseñarle a la gente que piense en concreto, no en abstracto, que no se quede con los modelos de pensamiento traídos de Europa, sino que los ponga acá a dialogar con los modelos de pensamiento de nuestros pueblos originarios, ponerlos a dialogar. ¿Cuál va a ser el criterio para determinar la validez o la veracidad de estos discursos? La realidad concreta, en que se pueda poner, como dice Gisette, en la cotidianidad, que podamos ponerlo a prueba todos los días con todas las personas y no dejarlo relegado a la academia. Eso yo creo que sería. Bueno, muchas gracias, maestros. Entonces, para concluir, la respuesta a la pregunta, ¿es guerra entre géneros o entre sexos? No lo es. Tenemos que construir proyectos comunes en donde se disminuyan las diferencias y superemos estas imposiciones que nos han constituido como excluidos. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado y les anunciamos que los seminarios, ya tuvimos 2 seminarios, seminario de filosofía en perspectiva latinoamericana, luego dimos el tránsito a un tema específico. Lo que viene en este proyecto de filosofía para no filósofos, o sea, de hacer de la filosofía algo popular en un ejercicio allí de ocio para unos pequeños pudientes. Entonces, lo que se viene es Nietzsche, Heidegger, Marx, lecturas y conversatorios desde perspectivas evidentemente latinoamericanas, pero que incluirán estos temas. Entonces, no se lo pierdan, seguimos aquí, somos Montaña de Letras. Chao, chao.